colaboradores que presentaron en el 2021, en el cual realizan un análisis comparativo entre una máquina de vectores de soporte y una red neuronal convolucional para clasificar las bases de datos CorelMIL y MNIST. Sin embargo, este documento, este paper que ellos presentaron, carece de detalles cruciales como los parámetros de estos modelos para poder replicar sus resultados. Entonces, mi investigación extiende estos hallazgos documentando los procedimientos y configuraciones. Se comparó los algoritmos de aprendizaje automático tradicional y algoritmos de aprendizaje profundo enfocados en la exactitud y el tiempo de entrenamiento como estas métricas para realizar la comparación. El planteamiento del problema fue que la eficacia de estos algoritmos de clasificación en general, los de inteligencia artificial, depende de la calidad de imágenes y de la naturaleza de los datos con los que se utilizan, con los que se entrenan. Entonces, diferentes conjuntos de datos pueden producir resultados completamente diferentes. Entonces, para ello es crucial entender los parámetros de implementación de estos modelos, tanto los tradicionales como los de aprendizaje profundo. Además, especialmente para los modelos tradicionales, el proceso de extracción de características. También conocer cómo se generan los conjuntos de entrenamiento y prueba es esencial para replicar estos resultados. Wang y sus colaboradores omiten detalles críticos sobre los parámetros que ellos utilizan para la comparación del tiempo de entrenamiento y la precisión de estos algoritmos. Entonces, este trabajo lo que hace es buscar reproducir y documentar detalladamente todos los parámetros involucrados. Ellos únicamente mencionan los resultados de la máquina de vectores y la red neuronal convolucional, sin explicar cuál es el algoritmo de extracción de características que utilizaron para la máquina de vectores de soporte, ni la arquitectura para la red neuronal convolucional. El objetivo general es calcular la exactitud y los tiempos de ejecución de los algoritmos de aprendizaje automático tradicionales y aprendizaje profundo en la clasificación de imágenes. Para lograr este objetivo general, se realizaron los siguientes objetivos específicos, que fue utilizar una máquina de vectores de soporte, una red neuronal directa, una red neuronal recurrente tipo ECO para la clasificación. También se buscaron las arquitecturas de redes profundas para realizar esta clasificación. Se utilizó una unidad de procesamiento UPG para entrenar estas redes convencionales y profundas. También se creó una nueva base de datos de imágenes para el entrenamiento y prueba de los algoritmos. Hago hincapié en este objetivo porque se realizó esta base de datos para tener el control de las clases y el número de imágenes que la componen. Posteriormente se evaluó la exactitud y el tiempo de entrenamiento de los distintos algoritmos, las máquinas de vectores de soporte, las redes neurales directas, las redes ECO y las redes profundas, para finalmente poder determinar cuándo usar un algoritmo de aprendizaje automático tradicional o un algoritmo de aprendizaje profundo. En el estado del arte se presenta el paper de Wang y sus colaboradores, en el que hacen esta comparación en el tiempo de entrenamiento y exactitud de la máquina de vectores con la base de datos MNIST, la cual está compuesta por imágenes de manuscritos del 0 al 9 y la CorelMIL. La máquina de vectores resultó ser más rápida y precisa que la CorelMIL, mientras que la red neuronal convolucional tuvo mejor desempeño en MNIST. La CorelMIL se compone de 1000 imágenes y la MNIST tiene una mayor cantidad de imágenes. Entonces, no especificaron el método de extracción de características ni la arquitectura de la red neuronal, lo cual dificulta la reproducibilidad de sus hallazgos. En otro paper, los autores Chakarami y Tara, en el 2022, combinaron descriptores de características HOG y LBB para mejorar la eficiencia en la extracción de estas. Usaron el algoritmo análisis de componentes principales, ACP, para reducir la dimensionalidad, asegurando que ambos descriptores tuvieran la misma influencia en la clasificación. Esto es importante porque el HOG nos devuelve una cantidad diferente de características dependiendo de los parámetros con los que se genere este extractor, y el LBP es constante. Entonces, como el HOG tiene un vector de características de mayor dimensionalidad, al entrenar estos algoritmos concatenando únicamente los descriptores, el clasificador lo que haría es aprender básicamente en mayor medida las características extraídas por HOG. Al realizar el análisis de componentes principales, se reduce la dimensionalidad de este vector para que sea del mismo tamaño y que la influencia de ambos extractores sea la misma. El aprendizaje profundo resuelve muchos problemas del aprendizaje automático, pero tiene el inconveniente de que requiere grandes cantidades de datos y tienen que estar etiquetados, y esto implica un alto costo computacional.
La transferencia de aprendizaje que utiliza estos modelos preentrenados puede mitigar estos costos de entrenamiento y reducir el tiempo de este. En un paper de Jocinski del 2024, ellos concluyen que inicializar parámetros con un modelo preentrenado mejora el rendimiento frente a la inicialización aleatoria. Y finalmente, en PyTorch, que es una biblioteca de Python, ofrece 52 modelos de redes. 20 de ellas son para clasificación de imágenes específicamente, y estas están disponibles sin y con parámetros preentrenados. En un paper, Hasanpur y sus colaboradores propusieron un modelo llamado SimpleNet, la cual es una arquitectura de red neural convolucional con 13 capas. Ellos reportan que a pesar de que este diseño simple puede competir con arquitecturas complejas, como puede ser la AlexNet. Entonces, en nuestro marco teórico tenemos que el campo de la inteligencia artificial se identifican dos tipos de algoritmos: los algoritmos de aprendizaje automático tradicional y los algoritmos de aprendizaje profundo. Ambos se pueden utilizar para la clasificación de imágenes. Y la clasificación de imágenes se enfoca en asignar una etiqueta a cada imagen según el contenido visual en ella. Entonces, la efectividad de la clasificación depende en gran medida de la elección del algoritmo y de la calidad del conjunto de imágenes utilizado. Es por eso, para asegurar una calidad del conjunto de imágenes, que se creó la base de datos. El aprendizaje automático tradicional usa algoritmos que aprenden de datos para hacer predicciones, y esos algoritmos son simples y analizan patrones en los datos. Simples comparados con las redes neurales convolucionales. Y estas utilizan las características que tienen que ser extraídas manualmente. Un ejemplo podrán ser bordes o texturas. El aprendizaje profundo, las redes se ha transformado la clasificación de imágenes, permitiendo que las redes neuronales convolucionales aprendan directamente de los píxeles. Posteriormente, posterior de la primera capa de estas redes, dejan de ser píxeles y se convierten en mapas de características. Esto ha llevado a una mejora significativa en la precisión de la clasificación. Sin embargo, como mencioné anteriormente, esto requiere grandes volúmenes de datos, es decir, muchas imágenes. El desarrollo de la tesis se basó en la creación de una base de datos, la cual denominamos BDO, en la cual se generaron 8 figuras. Estas 8 figuras fueron impresas con tecnología láser y fueron digitalizadas según el modelo de la cámara oscura, con un tamaño de 55 por 55 píxeles dentro de la imagen. Es decir, esta área negra tendría que estar delimitada por 55 por 55 píxeles y fue inscrita en un cuadrado más grande de 64 por 64, siendo el tamaño final de cada una de las imágenes. Nuestra base de datos está compuesta por 480 imágenes con 60 imágenes de cada clase. Las etiquetas son un pentágono, una estrella, una I, un óvalo, una línea, un rectángulo, una cruz y un triángulo. Para la extracción de características para los algoritmos de aprendizaje automático tradicional, se realizó la extracción de los momentos de Hu, de la cada una de las imágenes, y del algoritmo de histograma de gradientes orientados, HG. Los momentos de Hu son 7 los principales, sin embargo se seleccionaron los 0, 1, 2, 3 y 6, y eliminando el 4 y 5 debido a que no aportaban información relevante. A lo que me refiero con información relevante es que los valores que devolvían estaban en el orden de la menos 42, que era prácticamente 0. Era un valor muy pequeño comparado con el resto. En cuanto al algoritmo HG, se llevó a cabo un proceso de experimentación para determinar los parámetros del extractor, definiendo una ecuación que describe el número de características a obtener. Los momentos de Hu nos devuelven los 7 principales siempre, independiente de la imagen. Sin embargo, el algoritmo HG se requiere de los siguientes parámetros para poder calcular el número de características a la salida. La siguiente ecuación describe esta salida, la cual está compuesta por el ancho y alto de la imagen en píxeles, el ancho y alto del bloque en píxeles, el ancho y alto del paso en píxeles, el alto y ancho de la celda de píxeles y n bits, que es el número de contenedores para los histogramas. Esta ecuación fue encontrada durante la realización de la tesis mediante experimentación y fue validada de la misma manera. Entonces, se realizó una experimentación modificando aleatoriamente estos parámetros y para encontrar el número de características óptimos para utilizarlos en los clasificadores. Entonces, para los algoritmos de aprendizaje automático tradicional se utilizaron los siguientes parámetros que están descritos en esta tabla, los cuales extraen 2.592 características de imágenes de 64 por 64 píxeles. Es el tamaño de nuestras imágenes de la base de datos.
Y posteriormente este número de características se redujo a 64 dimensiones mediante el análisis de componentes principales. Entonces, el tamaño del bloque final para la extracción de esas características fue 32 por 32, el tamaño de paso de 4 por 4, tamaño de celda de 16 por 16 y el número de contenedores de 8 para un número de características de 2592 y finalmente pues se redujo la dimensión mediante análisis de componentes principales. Para la elección de las arquitecturas de las redes neuronales convolucionales, ya terminando la búsqueda de los algoritmos de extracción de características para los algoritmos de aprendizaje automático tradicional, se buscaron en la base las arquitecturas disponibles en el sitio de la biblioteca PyTorch, el cual está aquí pytorch.org/hub. Y la selección de estas arquitecturas se basó en el artículo de Hassanpour del 2016, donde los autores proponían la red neuronal SimpleNet, y esta tiene 9.5 millones de parámetros en su versión más grande, tiene diversas versiones, y brinda una exactitud equiparable al AlexNet, que cuenta con 6.1 millones de parámetros en la clasificación de la base de datos ImageNet, la cual está compuesta por 1000 clases. Entonces, con base en esto se seleccionaron las arquitecturas del sitio de PyTorch con menos de 10 millones de parámetros. En la tabla se muestran los nombres de las arquitecturas seleccionadas, la exactitud que reportan en la clasificación de ImageNet y la cantidad de parámetros. En la primera columna vemos el nombre de los modelos, los cuales fueron 8. El ACC@1 lo que describe es la exactitud del modelo en su primera opción, por así decirlo, en su vector de salida, la etiqueta que tuvieran los mayores grados de pertenencia fuera correcta en su primera opción. Y el ACC@2 lo que nos dice es que la etiqueta correcta estaba dentro de las 5 primeras clasificaciones respecto a grados de pertenencia de cada una de las redes. Y los parámetros podemos ver aquí en millones de parámetros de 8, 5, 6 y bueno, como se muestra en la tabla. Entonces, probamos estas redes tal cual estaban, primero con nuestras imágenes, solo que teníamos el inconveniente debido al proceso de convolución, los mapas de características se van reduciendo cada vez más. Llegaba un punto en el que el mapa de características era de 1 por 1 y aún faltaban etapas de convolución, y eso pues ocurría en un error. Por lo cual nos vimos en la obligación de calcular el tamaño de los mapas de características a la salida de cada capa para poder determinar hasta qué capa utilizar y poder realizar la transferencia de aprendizaje. Entonces, también modificamos la última capa de neuronas en todas las arquitecturas con la cantidad correspondiente al número de clases de cada base de datos. En este caso, no tenemos 8 clases, por lo cual a la capa de salida fueron 8 neuronas para nuestra base de datos. En la tabla se observan los nombres de los modelos que recuperamos de la biblioteca de PyTorch y la cantidad de parámetros que éstas reportan inicialmente en su forma original. Entonces, posterior a la modificación, volvimos a realizar el resumen de cada una de las redes para extraer el número de parámetros, que fue el siguiente. En la columna final se muestra el porcentaje de nuestras propuestas, de nuestras modificaciones respecto a la arquitectura original. Y podemos ver que nuestras propuestas de la DesNet es un 16.25% del modelo original. Y es la que mayor porcentaje tuvo, y podemos reducir hasta, como la RegNet, hasta el 0.58%, como se muestra aquí. Entonces, los resultados que obtuvimos de nuestra experimentación fue que la máquina de vector de soporte logró clasificar nuestra base de datos correctamente utilizando los momentos de Q como características. Fueron ajustados con un RBF, una gama de 0.1 y un C de 1000. Esos son los parámetros para el entrenamiento de la máquina de vectores, manteniendo el resto de parámetros por defecto, de la librería sklearn. La validación cruzada de 5 dobleces mostró la exactitud perfecta, clasificando correctamente todas las imágenes. Y el tiempo de entrenamiento fue de 5 milisegundos. Podemos ver en las matrices de confusión de abajo cómo se encuentran números y por el color únicamente en la diagonal principal, lo cual nos quiere decir que existe una correcta clasificación de las etiquetas predichas respecto a las verdaderas. El siguiente algoritmo de aprendizaje automático tradicional que presenta una clasificación correcta de todas las imágenes fue las redes neuronales directas.
Para esta tuvimos que realizar un proceso iterativo de experimentación para saber la cantidad de neuronas que iban a componer la capa oculta. Al inicio fueron 4 neuronas, posteriormente 6 neuronas en la capa oculta y 8 neuronas a la salida, que corresponde al número de clases de nuestra base de datos. Se utilizó en las capas intermedias la función de activación ReLU y al final la softmax para que nos diera los grados de pertenencia de cada una de las imágenes a cada clase. Fue entrenado durante 200 épocas con LBFGS, que es el algoritmo de optimización, una tasa de aprendizaje de 0.001 y la reclasificó correctamente todas las imágenes. El tiempo de entrenamiento de este modelo fue de 0.7 milisegundos. Podemos observar una imagen similar a la anterior, en la cual solo se encuentra marcada en la diagonal principal, lo cual corresponde a que fueron clasificadas todas las imágenes correctamente, tanto para el conjunto de entrenamiento como para el conjunto de prueba. Tratamos de realizar esto, ya no se tuvo que hacer una extracción de características, sino que ya no se tuvo que entrenar, sino se generó una base de datos aumentada, rotando y escalando nuestra base de datos original, a partir de la original. Y se obtuvo una nueva base de datos, la cual contenía la misma cantidad de imágenes, la misma cantidad de clases y la misma cantidad de imágenes por clase. Esto con el objetivo de evaluar la generalización del conocimiento de los algoritmos de clasificación. Es decir, ahorita le vamos a presentar unas imágenes que el modelo no había visto y por las cuales no fueron entrenados, que eran de una nueva base de datos, originada a partir de la BDO. La máquina de vectores de soporte con momentos de Q clasificó correctamente toda la base de datos aumentada, como podemos observar aquí, lo cual nos indica que logró generalizar, a través de la extracción de características con los momentos de Q, todo el conocimiento que compone a las 8 figuras de nuestra base de datos. La red neuronal directa también fue otro algoritmo de aprendizaje automático tradicional que logró clasificar correctamente toda la base de datos aumentada, la BDA, lo cual nos indica pues, que estos algoritmos con estas características pudieron generalizar correctamente el conocimiento. Con nuestra base de datos original, la BDO, tratamos de entrenar la SimpleNet. Sin embargo, lo que ocurrió fue que nos presentamos con un sobreajuste, como se puede ver aquí. En la gráfica de color azul se muestra la exactitud durante el entrenamiento, que fueron 200 épocas, para el conjunto de entrenamiento y en naranja para el conjunto de prueba. Podemos observar que a pesar del aumento del número de épocas, la exactitud para el conjunto de prueba pues no aumenta. Eso quiere decir un sobreajuste. Y el error pues ya se mantiene estático y ya no decrece. Entonces, lo que se experimentó fue con realizar un aumento de datos igual para la base de datos original. Se estuvo probando con distintos factores hasta que encontramos que el factor de 200, rotando, escalando y trasladando aleatoriamente las figuras, obteníamos una base de datos con 96.000 imágenes, las cuales fueron separadas en 72.000 para el conjunto de entrenamiento y 24.000 para el de prueba. Y se reentrenó en la misma arquitectura que fue nuestra modificación de SimpleNet, pero con el optimizador SGD con una tasa de aprendizaje del 0.1 y la exactitud mejoró a 97.37 y antes fue 95. Las épocas necesarias para alcanzar la mejor exactitud se redujeron de 153 a 36 y el proceso de entrenamiento duró 5 horas, 8 minutos y 30 segundos. Podemos observar en la imagen que la gráfica de exactitud de entrenamiento aumenta y es superior a la de prueba. Sin embargo, ya no se presenta el sobreajuste desde épocas pues muy iniciales, lo cual quiere decir que está pudiendo generalizar las características que extrae automáticamente mediante el proceso de convolución este modelo. Entrenamos los 8 modelos que mencioné anteriormente. Sin embargo, la que mejor desempeño tuvo, es decir, que clasificaron correctamente todas las imágenes, únicamente fueron 3 de las 8. Esas fueron las DeskNet 121, la EfficientNet B0 y la MobileNet B3 Large. Entonces, con base en estos resultados, que fue la clasificación de la BDO, se probaron estas 3 arquitecturas para clasificar la base de datos de manuscritos en MNIST. Nuevamente, la que mejor resultados tuvo fue la DeskNet 121.
El proceso de entrenamiento para esta base de datos, que fue la MNIST, tomó 39 minutos y 23 segundos y el mejor modelo se obtuvo en la época 16 con una exactitud del 99.32%, como se puede observar aquí. Y también se observa que no hay un sobreajuste, porque ambas gráficas de exactitud se encuentran cerca, bueno, en este caso cerca del 100%. Y a continuación están las matrices de confusión para la MNIST en los conjuntos de entrenamiento y prueba. Podemos observar que para el entrenamiento únicamente hubo un error, confundiendo el número 9 con un 7. Sin embargo, para el conjunto de prueba observamos más errores, los cuales son muy pequeños, por lo que no se alcanza el 100% para esta red, para esta base de datos MNIST. Posteriormente, también se replicó parte del informe de Al-Hohani y sus colaboradores, el cual lo realizaron en 2022, donde analiza el rendimiento de diversas arquitecturas de redes neuronales convolucionales preentrenadas con Keras para clasificar imágenes de lesiones benignas de queratosis y melanoma. Es importante señalar que ellos utilizaron las redes neuronales convolucionales preentrenadas de Keras completamente. Únicamente modificaron la última capa de neuronas para que sean dos, como es un clasificador binario de estas dos clases. Para su experimentación, ellos utilizaron un total de 4.522 imágenes de cáncer de tipo de melanoma y 2.624 imágenes de lesiones benignas de queratosis, divididos en un 80-20 para entrenamiento y prueba. Es importante señalar que únicamente buscamos en esta sección del trabajo replicar el informe que ellos realizaron, pero con nuestras modificaciones de nuestras redes neuronales convolucionales. Por lo cual tomamos como referencia completamente la cantidad de imágenes que ellos mencionan aquí. También es importante recalcar que la base de datos que ellos utilizaron están presentes más imágenes de cáncer de tipo melanoma con 4.500 respecto a las lesiones benignas de queratosis. Entonces se evaluó el desempeño de nuestras modificaciones de DenseNet 121, EfficientNet, B0, GoogleNet y MobileNet para esta clasificación. Las tres mejores para nuestra BDO fueron DenseNet, EfficientNet y MobileNet. Sin embargo, ellos utilizaron la GoogleNet completamente, o sea, en toda la arquitectura. Y nosotros, pues nuestra modificación. Es por eso que se agregó aquí, aunque no fue la que mejor desempeño tuvo para la BDO. La DenseNet fue la red neuronal convolucional que mejor desempeño tuvo, la cual fue entrenada durante 100 épocas y este proceso de entrenamiento duró 53 minutos y 29 segundos. El mejor modelo se obtuvo en la época 56, reportando una exactitud del 97% para el conjunto de entrenamiento y 80.27% para el conjunto de prueba. Debido al reducido número de imágenes, el modelo no puede generalizar el conocimiento porque inevitablemente se sobreajusta. Como lo podemos observar en la gráfica de la exactitud, la exactitud aumenta conforme aumenta el número de épocas, sin embargo, no se muestra un aumento en la exactitud para el conjunto de prueba. Se sobreajusta al conjunto de entrenamiento. Y bueno, y el error también aumenta. Esta es la matriz de confusión para nuestra modificación de DenseNet en la clasificación de la base de datos ISIC. Podemos observar que una casi correcta clasificación para el conjunto de entrenamiento, lo cual corresponde con el sobreajuste que realizó la red. Sin embargo, para el conjunto de prueba, bueno, tuvo una buena clasificación para las características de melanoma, sin embargo, confunde las lesiones benignas de queratosis con melanoma. Y esto puede medirse mediante las siguientes métricas, la cual es sensibilidad, que es la tasa de verdaderos positivos, y la especificidad, la tasa de verdaderos negativos. Tasa de verdaderos positivos, es decir, cuando el modelo dice que es melanoma, efectivamente sea melanoma, y la tasa de verdaderos negativos es cuando el modelo dice que es lesión benigna de queratosis y que realmente sea lesión benigna de queratosis. Entonces la sensibilidad reporta un 0.9 y la especificidad un 0.64. Eso también puede estar, se debe a que la base de datos que ellos utilizaron y con la metodología que únicamente nosotros replicamos, en que estaba la base de datos no estaba balanceada, que tenían más imágenes de queratosis, por lo cual pues aprendí más esos patrones. A continuación se muestra un resumen de los resultados alcanzados mediante las modificaciones de nuestras redes neuronales convolucionales para la clasificación binaria de imágenes de melanoma frente a las lesiones benignas de queratosis.
aquí se muestran los 4 nombres de los modelos que utilizamos: la DESNet, DefficientNet, GoogleNet, MobileNet, y en la parte de abajo la GoogleNet que ellos utilizan, la cual fue la arquitectura completa. Los tiempos de entrenamiento fueron alrededor de 50 minutos, excepto para la GoogleNet, nuestra modificación de GoogleNet, y ellos en su artículo no reportan el tiempo de entrenamiento. La exactitud fue la mejor exactitud que ellos alcanzaron fue 74.91, y para cualquiera de nuestros 4 modelos obtuvo una mejor exactitud para el conjunto de entrenamiento y para el conjunto de prueba, como se puede observar en esta sección. Volviendo, posterior, que ya teníamos validada que la red neuronal convolucional DESNet era la que mejor rendimiento tenía respecto a todas nuestras modificaciones, se realizaron pruebas en tiempo real. Se utilizó la cámara fija con impresiones de las figuras a una distancia inicial de 50 centímetros, incrementándolas en intervalos de 10. Se evaluó la presión del modelo al alejar las figuras y rotarlas alrededor de su eje vertical. Estos experimentos no solo confirmaron la precisión de nuestro modelo en condiciones ideales y estáticas, que fueron pues, las que tomamos con nuestra base de datos, sino que también demostraron su eficiencia en tiempo real, con las figuras alejadas y rotadas respecto a la cámara. Aquí se puede ver algunas imágenes del proceso de experimentación, en las cuales observamos que el área delimitada por verde es el área donde captura la imagen para clasificación, y arriba una etiqueta para cada una de las imágenes y los grados de pertenencia para estos. Como conclusiones, se muestran en esta tabla los tiempos de entrenamiento y de exactitud para la BDO, el algoritmo, en la primera columna el algoritmo, y seguido de las características que se utilizaron para el entrenamiento, el tiempo de entrenamiento, la exactitud de entrenamiento y la exactitud de prueba. Podemos observar los tiempos muy pequeños que presentan los algoritmos de aprendizaje automático tradicional respecto al tiempo que ya se mide en horas para el entrenamiento de los algoritmos de aprendizaje profundo. Únicamente estoy reportando en esta presentación los algoritmos que tuvieron la correcta clasificación de todas las imágenes, es decir, una exactitud para el conjunto de entrenamiento y para el conjunto de prueba de 1. Entonces, con este análisis se resaltó la diferencia en el tiempo de entrenamiento de los algoritmos según las características utilizadas, a pesar de ser las mismas imágenes. Como vamos a observar aquí, es el mismo algoritmo, máquina de vectores de soporte, que pero aquí se utilizaron las características de momentos de Hu y aquí de HG, y aumenta el tiempo de entrenamiento. Un vector de características de mayor tamaño aumenta el tiempo de entrenamiento del algoritmo, pero esto no garantiza una mayor exactitud. En general, los algoritmos de aprendizaje automático tradicional no presentaron un tiempo de entrenamiento superior a medio segundo. Entrenar una red neuronal convolucional con la CPU del ordenador puede generar errores durante ese proceso provocado por las limitaciones del hardware, por lo que se requiere utilizar una unidad de procesamiento gráfico para entrenar estos modelos. La modificación de las capas de la etapa de extracción de características de las redes neurales convolucionales, adaptándolas al tamaño de las imágenes de la base de datos que se pretende clasificar, que en nuestro caso fue la BDO, reduce significativamente el número de parámetros del modelo. Y un mayor número de parámetros no garantiza un mejor rendimiento. Es posible reducir más del 80% del tamaño de una red neuronal convolucional manteniendo o mejorando la exactitud, como vimos en la comparativa que realizamos en el clasificador binario de melanomas y lesiones benignas de queratosis. El aumento de datos contribuye a lograr una mayor exactitud y reduce el tiempo de entrenamiento. Para base de datos con aproximadamente 500 imágenes, esta fue la conclusión final, los algoritmos de aprendizaje automático tradicional, como la máquina de vectores y la red neuronal directa, con las características de momentos de Hu y la extracción de HG, son efectivos. En cambio, para redes neuronales convolucionales se requiere conjuntos de datos mucho más grandes, alrededor de 96.000 imágenes, para lograr una clasificación precisa y evitar que estos modelos se sobreajusten. Como trabajo futuro, proponemos modificar la base de datos de imágenes aumentando el número de clases y la diversidad de estas. Para la clasificación de imágenes médicas se podría extender la metodología para clasificar otras enfermedades dermatológicas, evaluar la efectividad de los modelos en la detección de enfermedades en imágenes médicas de diferentes modalidades. Es decir, estas fueron fotografías de las zonas donde tenían las lesiones benignas de queratosis o melanomas, pero se podría utilizar para otras enfermedades y otros
otras fuentes de imágenes como pueden ser radiografías o resonancias magnéticas. También se podría investigar métodos para aumentar la cantidad de imágenes en las aplicaciones médicas y evitar el sobreajuste que observamos para el clasificador binario de melanoma y lesión benigna de queratosis. Finalmente, pues, realizar estudios clínicos para validar la efectividad de estos modelos en entornos reales. Crear una aplicación o plataforma que permita a los profesionales de la salud utilizar estos modelos de manera intuitiva, ya que se les daría pues, el modelo ya entrenado. Y finalmente, se podría investigar métodos para aumentar la cantidad de imágenes en las aplicaciones de imágenes. Como referencias, fueron las siguientes, los papers de Al-Fohani, de Wang, que se utilizaron para el reconocimiento de patrones y todo eso. Muchas gracias. Es todo por mi presentación. Gracias, Juan. Empezamos la sesión de preguntas. Claro. Voy a pedir a la doctora Isabel. Bueno, primero que nada, felicidades por Muchas gracias. tu trabajo y por tu presentación. No, eso está bien. Estaba revisando antes de que te pregunte de la presentación, estaba revisando las cosas que me mandaste. Hay unas cosas que no cambiaste al final sobre redacción, sobre todo al final que empezabas a hablar mucho de estamos, nuestros, porque toda la tesis estás hablando en una sola persona y al último ya estabas hablando en plural. Entonces, nada de eso lo cambiaste en la última parte. ¿Sabes? Y ahí la mayoría de las revisiones que te hice, pues sí están reflejadas, ¿no? Solamente son esa cuestión de redacción que se ve raro, ¿no? Porque todo lo demás está bien. Bueno, primero te voy a hacer unas preguntas básicas. ¿Por qué utilizaste Python y no otras cuestiones? Porque en Python ya tenemos la ventaja de tener las bibliotecas y ya los modelos creados. ¿Y no hay otro? Podría haber sido. ¿Qué otras opciones hay? Podría crearse desde cero, siguiendo los algoritmos en cualquier otro lenguaje. Sin embargo, durante el posgrado, pues utilizamos las bibliotecas que ya estaban realizadas en Python, las cuales pues ya están optimizadas para la ejecución y entrenamiento de estos modelos. Ok, ¿los autores del paper al que te basaste también usaban Python? Sí, Python. Okay. Entonces, prácticamente lo que se utiliza En general, sí. ¿Literatura o utilizan algún otro? Pues es la norma, utilizar Python para lo que tenga que ver con inteligencia artificial. Clasificadores. Es menos utilizado en las estadísticas generales. Sí, es menos utilizado. Ok, en la página 12 decías algo así. ¿En la 12? La efectividad de la clasificación depende de la medida de la elección del algoritmo y la calidad del conjunto de imágenes utilizadas. En un entorno real, ¿puedes cuidar eso de la calidad de la imagen? Se podría hacer un entorno controlado, real, que fue la experimentación que realizamos. Había un compañero ahí, ha realizado sus actividades, o sea, no fueron entrenadas las imágenes con en ese tipo de ambiente. Sin embargo, lo que se busca con estos algoritmos es que puedan generalizar el conocimiento independiente si hay un aumento de luz, una disminución de luz, que estén rotados o que estén trasladados o alejados. Lo que en la imagen sería, si se aleja, pues es más pequeña, que sería pues una escala de menor. Sí. Tendría sus limitaciones, sin embargo, lo que se busca es que estos algoritmos sean capaces de realizar una correcta clasificación en entornos reales que no sean los ideales. Sin embargo, si alguien atraviesa completamente su mano, tapa la cámara, pues si no lo lograría clasificar correctamente la figura. Es que me queda la duda, por ejemplo, en el ejemplo que tú utilizaste, que es un ejemplo de imágenes, de una imagen de melanoma, o sea, bueno, imágenes médicas de melanoma. Esas imágenes, por ejemplo, fueron tomadas en un entorno
controlado o son tomadas? ¿De qué son? ¿Qué tipo de imágenes son? Esas fueron, en el formato de la JPG, una imagen. Los autores no, de la base de datos que está disponible en ISIC, no reportan cómo fue el procedimiento. Sin embargo, tengo conocimiento de para analizar este tipo de tomas o de muestras, sobre todo porque son de seres humanos, se tiene que hacer una solicitud al Comité de Bioética y se tiene que realizar un proceso de experimentación, ¿cómo decirlo?, controlado, que lleva un protocolo para la obtención. No lo comparten, pero tengo conocimiento de que así debe realizarse, porque en un trabajo de la carrera iba a tomar imágenes de personas reales, por así decirlo. O sea, yo obtenía la base de datos, sin embargo me vi con esa limitación, que tenía que hacer otro trabajo completamente aparte de solicitar los permisos, las firmas o cartas de consentimiento de cada una de las personas, y que tenía que llevar una estructura de cómo iba a obtener los datos que tenía que reportar a un comité de bioética. O sea, que debe de ser. Sin embargo, lo desconozco porque no lo reporto. Sí, pero aquí, por ejemplo, lo que me queda la duda es, o sea, por ejemplo, ya ahorita con todo el trabajo que hiciste, ¿no?, con todas las comparaciones y demás, y ahora que ya sabes los parámetros y las cosas que deben de llevar, o sea, lo que estás diciendo es de que se puede utilizar esto para cualquier conjunto de imágenes que tenga solo con una buena calidad. En primera instancia debería funcionar. Sí, pero habría, sobre todo cuando hasta 8 clases. Hasta 8 clases para la base de datos original. Para de melanoma únicamente sean imágenes de lesión benigna de queratosis o de melanoma. Sí, o sea, por ejemplo, hay un médico. Tendría que validarlo. Este tipo de algoritmos lo que buscan hacer es una herramienta, no la sustitución del médico. No, pensé, pero, o sea, por ejemplo, imaginemos que hay un médico que él tiene sus pacientes y hace su propio conjunto de datos. O sea, no sigue una regla para ponerle las fotos a los melanomas de sus pacientes, ¿no? Pero digamos que ya las tiene así. Entonces, debería de funcionar si utiliza lo que tú acabas de ver en la tesis. Sí, sin embargo, tendría que reentrenar las redes neuronales convolucionales. Como usted está diciendo que al no seguir una metodología para la obtención de esas imágenes, no podremos hablar que este conjunto de imágenes que el médico tiene son de calidad. La red buscaría generalizar. Sin embargo, pues también habría que cuidar cómo se generó esas imágenes para obtener un mejor rendimiento. Digamos que obtiene un rendimiento el médico con esas imágenes movidas o con un procedimiento de obtención aleatorio, por así decirlo, se tendría un menor rendimiento que fueran tomados con una buena iluminación, colocadas siempre en cierta proporción respecto a la de la imagen. A mí lo que me causa ruido de esta sentencia que tú dices es que yo creo que más que nada, no tanto la calidad del conjunto de imágenes, sino el algoritmo debería de estar adaptado al conjunto de imágenes, porque aunque dices que generaliza, en realidad la elección del algoritmo y los parámetros del algoritmo es lo más importante. Sí. ¿O no? Sí, solo que en este caso, digamos que si a una red neuronal convolucional, por muy buena que sea, le metes imágenes muy malas, por muy buena que esté la arquitectura de los parámetros, intentará ajustarse, sin embargo el resultado será muy malo, que si la base de datos con las imágenes fueran de una calidad aceptable. O sea, a pesar de que, por eso fue el comparativo, al menos para este caso de la base de datos original, que se ocuparon las mismas imágenes, sin embargo, los modelos fueron los que eran distintos. Ok. En la siguiente, creo que en las siguientes dos, ¿Aquí? no, una más, no. Estoy No, ligado. ya me perdí. Si Bueno, gusta, lo hay buscamos. una parte donde dices que tenías, ahí, dice en aprendizaje profundo, ¿no? Y ahí dijiste que se necesitaba gran volumen de datos. De acuerdo a tu experimentación, ¿cuánto cuesta? 96.000 imágenes. No se podía menos. Para que tuviera ese resultado, no. Probaste con menos de 96. Sí. ¿O cuántos probaste? No, 50.000.
y 70. Ah, 70 no realicé, solo, sin embargo, en esas áreas que están delimitadas habría que realizarse experimentación. O sea, como que no hay a partir de aquí ya es este conveniente, a partir de acá es el otro. Únicamente lo que se busca es dar una referencia para que si sabes que tienes unas 500 imágenes, a fuerza tienes que aumentarlo alrededor de 96,000 aproximadamente. Pero ¿qué fue tu feeling para poner 96,000? Porque se fueron aumentando en el factor. Primero se hizo por 10, después se hizo por 50, vimos que no funcionaba, y al final se determinó que por 200. Y fue cuando ya los modelos de redes normales no se sobreajustaron. Pero sin embargo, ese parámetro de 200 fue obtenido únicamente mediante experimentación. Ok, entonces no puedes asegurar que 96, a partir de 96. Alrededor de 96. Ok, bueno, en la 20 dices, nada más explícame, porque ya sabes que no soy yo del área. Dice, modificamos la última capa de neuronas en todas las arquitecturas. ¿Cómo hiciste eso? O sea, ¿qué proceso hiciste? ¿Puedo? Sí. Bueno. Tenemos al inicio en nuestras imágenes, donde tenemos la cruz. Estas imágenes iban a entrar así a la etapa de extracción de características, las cuales podemos ver como un embudo. Al final a realizar un aplanamiento, y posteriormente estas serían nuestras características. Las características que a través de etapas de capas convolucionales y capas de agrupación, pues fue adaptando los parámetros para generar este vector. Este vector podría ser el símil a la extracción de características momentos de Q o con HOG. Entonces tenemos, va a ser nuestra entrada a las redes neuronales completamente conectadas. El número de características es igual al número de las características de la red neuronal al inicio. Entonces, aquí, pues dependiendo de las arquitecturas, se va modificando. Sin embargo, para todas estas, en esta etapa de clasificación, no utilizamos una capa oculta. Únicamente fue el número de características a la entrada, y a la salida fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué? Porque aquí va a estar la función softmax, la cual nos va a dar los grados de pertenencia de la imagen de entrada a cada una de las clases. Por ello es que se tiene que modificar este número de neuronas, porque si fueran 7, pues no sería imposible que teniendo del 0 al 7, 8 clases, nos pueda, cada una de estas nos va a dar los grados de pertenencia a la clase 0, los grados de pertenencia a la clase 1, y así, como todas las neuronas. Entonces se tuvo que modificar. Y en lo que mencionaba de que modificamos también la etapa de la extracción de características, fue que estas imágenes eran de 64 por 64 píxeles, 64 por 64 píxeles. Después de una etapa de agrupación que dejó un kernel de 2x2, entonces el mapa de características a la salida era de, por ejemplo, 32 por 32. Este es un ejemplo, simplemente. Posteriormente la etapa de convolución podría reducir otra vez la etapa de agrupación hasta que llegaba a un mapa de características de 1 por 1, bueno, a muchos mapas de características, pero al final de 1 por 1. Quería volver a dividir esto, pues ya tronaba. Fue que entonces se dijo que de la arquitectura original, entonces esta parte no le vamos a tomar en cuenta, y únicamente hasta aquí. Entonces el número después de realizar el aplanamiento a estos mapas de características y el número de características aquí, se iba a modificar estas neuronas. Esta modificación de la cantidad de mapas de características, por la que se utilizó fue un agrupamiento promedio, que se tiene todo el mapa de características, por ejemplo así. Se realiza un promedio de todo el mapa de características, o sea, se tienen varios aquí. Y entonces, de este mapa de características, se saca un escalar, 0.1, del siguiente 0.1. O sea, es únicamente. Entonces, las arquitecturas ya están modificadas para que la última capa, con un len, es la longitud de este vector, se cree esta capa.
Nosotros ya únicamente modificamos aquí. La mayoría de las arquitecturas tienen el parámetro y lo pone así, num class, de número de clases, y nada más yo la cosa de poner 8 para los de melanomas 2 y así para lo que es requisitos. Y ya la última pregunta es, ¿hiciste las dos? A estos. No, Los a la tabla, ¿no? Bueno, los de especificar, no, los de... Estos. Ajá. O sea, justificas estos resultados porque decías que está desbalanceada Sí. y te acuerdas que te dije que hicieras la prueba con la base, que le quitaras los casos y quedara balanceada. Ajá. ¿Sí lo hiciste? No. Ok. Sí, sí. No. Ya sería todo. Sí, por eso hice hincapié que únicamente se iba a replicar esa parte. Sí, no, por unos trámites que se atravesaron ahí, que no debe correr. Porque era bueno que hicieras esa Sí. prueba. Para ver si efectivamente... Sí, realmente tu conclusión es por eso, porque tú estás concluyendo algo de, digo, pues balancear. Esto Eduardo. Sí. Igual, bueno, ahí tenía yo algunas dudas que igual las tocó la doctora Belván, por ejemplo, el número de clases y tenía correlación con el número de neuronas. Sí, recuerdo que usted me hizo esa observación y lo tenía incorrecto. Pues ahí ya me quedé claro. Y en esta parte precisamente que muestras de los resultados, con la de melanoma, etcétera, la tablita esta, ¿no? Aquí, esta parte que mencionas que los resultados, pues bueno, hay más de uno que del otro y de alguna forma eso afecta, si fuera balanceado, ¿qué esperarías tener? Bueno, ahí con lo que tú tienes, o sea, ahí tienes alguna idea de cómo va a estar trabajando, ¿no? Esa parte. Yo esperaría una menor exactitud para en ambos casos. Bueno, que se sobreajuste, pero una menor exactitud para el caso de prueba. Porque al ser menos imágenes, más rápido se sobreajustaría. Al ser menos imágenes, porque lo que tendría que hacer es reducir a básicamente la mitad, bueno, de las 4.522, reducirlas a 2.624. Y a pesar de realizarlo, al hacer un sobreajuste, ese modelo no estaría generalizando el conocimiento, únicamente estaría memorizando las imágenes con las que se está entrenando. Y veríamos una disminución, o sea, bueno, se esperaría una disminución en la exactitud para prueba. Es por eso que se propone mejor, en vez de hacer un balanceo reduciendo, hacer buscar técnicas para aumentar las imágenes de la base de datos para tener más imágenes y que ahora sí, para ambas gráficas de exactitud para el conjunto de entrenamiento y de prueba, pues tengan una exactitud mejor respecto a los resultados que reportamos ahorita. Ya. Y bueno, tu trámite otra vez, por favor, si puedes poner. Claro. Aquí, estos valores, siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, la diferencia que puede haber entre los modelos, ¿no? Con la misma información, ¿no? De la primera contra MobileNet, ¿no? Por ejemplo, y con la de Google que tienes hasta el último, que es el trabajo con el que te estás comparando. En esas partes, por ejemplo, ¿por qué hay una diferencia fuerte de la mejor del 97, ¿no? En entrenamiento y 80 y tantos en prueba con respecto a tu mismo trabajo, a la de MobileNet, por ejemplo? Sí. ¿Por qué sí logra clasificar eso entre ellas dos? Porque una sí lo hace y la otra no. Sí, porque además de la arquitectura de esas redes es muy distinta una respecto de otra. La SimpleNet, como la que fue la referencia, que no tuvo los mejores resultados, pero por lo regular, la SimpleNet lo que hace, decía que tenía 13 capas convolucionales. Aquí es 0, 1, 2, hasta la etapa 12, previo a la entrada de la etapa de clasificación. Esta lo hacen secuencial. Este tipo de arquitecturas, y algunos de esas es secuencial. Es decir, entra la imagen, le aplican el proceso de convolución, de agrupamiento, y una tras otra. Sin embargo, hay redes que hacen procesos que son distintos. Hay un parámetro que menciona la tesis que se llama groups, que por lo regular está inicializado con 1, pero se puede modificar, y algunas de las redes lo hacen, en que la entrada entre
a esta etapa de convolución y realizan mapas de características. Es como si realizara dos convoluciones al mismo tiempo, dos procesos de convolución. Y esas características posteriormente se concatenan para la siguiente. Tiene este tipo de arquitecturas, bueno, aquí va así, secuencial, como lo mencionaba. Algunas tienen, las arquitecturas es que los mapas de características de aquí no se concatenan con la siguiente, sino que vienen hasta concatenarse con estas y ya entra a otra etapa de convolución. O sea, es la diferencia en las arquitecturas de ese tipo, que no algunas son secuenciales, algunas es toda la etapa secuencial, otras no tanto, realizan groups, no realizan groups, algunas etapas de aquí se ponen hasta el final, se está con promedio, ese tipo de modificaciones es lo que provoca un rendimiento distinto en cada una de estas. O sea, cada una de estas redes es muy diferente a otra. Y también tiene que ver mucho, no tiene que ver con la cantidad de parámetros. Se espera, bueno, se dio el caso de que la DesNet fue la que mayor número de parámetros tuvo, y en todas fue la que mejor resultados presentó. En este caso fueron 16 respecto a la otra, que es la MobileNet, que son 347.000 parámetros respecto a 1.300.000. Es eso también en gran medida. Lo que se delimitó para saber hasta dónde cortar, bueno, hasta dónde realizar la transferencia de aprendizaje, es hasta que el mapa de características fuera de 8×8. Se hizo el cálculo a partir de esta capa, son 64, y se realiza una agrupación, son 32. Se hacen convoluciones, no modifican. Entonces, la salida de los mapas de características está dado por el tamaño del kernel, el tamaño del paso, y en algunos el mapa de características quedaba de mismo tamaño, porque hacían un padding, que es colocar ceros pues alrededor. Por lo regular se reducen en las capas de agrupamiento con kernel de 2×2, reduciendo a la mitad, pues 16 y 8, bueno, otro proceso de agrupación 8, y entonces el resto se eliminaba. Mira, que quedó el ejemplo para el caso de la SimpleNet. Fue secuencial y se hizo el cálculo y únicamente se quedaron hasta la tercera capa. El resto se eliminó. Y para decir qué fue la transferencia de aprendizaje, se generaba nuevamente el modelo, solo que se colocaba que nada más iban a haber 3 capas, y entonces cada uno de estos modelos pues tiene un nombre. Entonces, respecto al nombre, al correspondiente de la capa de la original SimpleNet, únicamente se igualaban los parámetros. O sea, es una asignación de los parámetros a esto, y pues se guardaba el modelo. Entonces, tú podrías decir que si aumentara de alguna forma la cantidad de parámetros que se pudieran, o de alguna manera para alguna de las otras que elegiste pudiera salir mejor en algún momento que la primera, por ejemplo. Ahí dependería para la base de datos. En este caso, no, porque si aumento tendría ese problema. El de que ya es el mapa de características muy pequeño y marcaría un error. Fue un parámetro que modificó casi toda cómo se iba a hacer, modificó las arquitecturas, fue que se inicia con 64×64 píxeles. Si se hiciera con uno más grande, podremos aumentar el número de parámetros. Se esperaría que tuviera un mejor resultado, sin embargo no se puede garantizar. Y otra cosa que me atención también es lo de tiempo real, también te lo puse en la tesis, porque se puede así como muy general, ¿no? Esa afirmación de que en tiempo real y pusiste incluso cuestiones como escenarios más desafiantes y dinámicos, ¿no? Sí, eso lo modifiqué porque sí estaba en un... sí, te volaste la barra con eso, pero ya lo modificaste, lo usaste, pero me sigue causando un poquito de ruido la forma en cómo se hizo la parte de tiempo real, ¿no? Casi siempre esa noción de tiempo real depende del área, del dominio, ¿no? Entonces, vamos a entrar por ahí para que más o menos imaginen qué es tiempo real, ¿no? ¿Qué es esta parte de una ejecución de lo que tú tienes en tiempo real? Sí. Una vez que tenemos el modelo, por el modelo me refiero a la arquitectura, los pesos y parámetros, los pesos, sesgos de todas las capas y las neuronas. Entonces ese modelo se cargó
Y la red lo que funciona es obteniendo imágenes. Obtiene una imagen y hace todo su proceso. Entonces, con OpenCV lo que se hizo es colocar una cámara en la computadora que estuviera grabando y se obtenían los frames. La cámara estaba a 30 fotogramas por segundo. Se obtenían los frames. Ese frame que se obtenía se guardaba en una variable captura, y esa captura era la que entraba a la arquitectura. Entonces, posterior a que entrara, pues nos devuelve el vector con los grados de pertenencia, sabiendo en qué posición está el valor más alto. Se puede saber a qué clase corresponde, y entonces a las imágenes se les escribe la etiqueta. Ahí ¿dónde lo tengo? No sé si me explico en esa parte. Por ejemplo, aquí ve, si no se alcanza. Por ejemplo, aquí. Estaba en esta. O sea, y se iba tomando cada fotograma, o sea, no se paró con la cámara, con la misma cámara con la que se utilizó para la creación de la base de datos. Se delimitó esta figura en la imagen de captura, que fuera 64 por 64, entonces se colocó las imágenes dentro. Y a lo que también, creo que no lo puse, para que logró generalizar, es que si apuntaba la cámara a estos reflejos, lo clasificaba también correctamente. Que fueron imágenes que no fueron utilizadas en la base de datos, sin embargo fue capaz de generalizar, que no fuera únicamente sobre un fondo blanco, sino que también en este caso es el reflejo café de una mesa barnizada, y lograba clasificar correctamente todas las imágenes. Eso es lo que fue como que es un ambiente pues distinto al que se entrenó, y pues que tiene, por si se alcanza a ver, diferencias en cuanto a iluminación, sobre todo reflejos. Sí, bueno, es que eso me llama la atención porque ahí en la tabla que pones de resultados de clasificación en tiempo real, pones la distancia máxima, para algunas son 60, para otras son 50, el ángulo máximo son 10 grados para uno, y hay otros que te vas poniendo en el triángulo a 55 grados, ¿no? Sí. ¿Por qué no todas igual? ¿Por qué no pusiste todas a la misma distancia, todos al mismo ángulo? Sí, es lo que se quería ver, cómo variando esos parámetros podría la red, si podía o no clasificar. A lo que me refiero es que las imágenes se tomaron en un ambiente ideal, por así decirlo, sobre un fondo blanco, con un aro de luz, las imágenes sobre un tripié, se colocaron. Entonces, estas imágenes respecto a la cámara estaban completamente de frente, por así decirlo, perpendicular a la cámara. Perpendicular a la cámara. Entonces, si el modelo se hubiera sobreajustado o aprendido, lo cual sería en un experimento que si se movía, ya no clasificaba bien. O sea, a pesar de que se movieran unos 2-3 grados, es una imagen que ya no podría clasificar. Entonces lo que se hizo es que en ese experimento es hasta dónde yo podría rotar o alejar la imagen. Al alejar, lo que hace es que la captura siempre es de 64 por 64. Esa es la captura siempre es de 64 por 64. Si lo alejo, la figura estaría cada vez más pequeña. Y al realizar el proceso de convolución, pues ya no, como va pues, haciendo más pequeñas las características, ya no podría alcanzar a reconocer las imágenes. Es por eso de hasta dónde. Con el método de la cámara oscura, fueron alrededor de 42, 47 la distancia inicial en la que se tomaron las imágenes. O sea, todas fueron así, ese fue nuestro procedimiento para realizar la base de datos. Conforme se fue alejando, son imágenes que el modelo no tenía conocimiento, y para nosotros son idénticas, pero para los algoritmos son imágenes muy distintas. Y entonces queríamos ver hasta dónde podía llegar el modelo para clasificar. Los datos que muestro ahí son distintos porque todos se realizaron la prueba de primero, o sea, a 0 grados, 10 grados y así, y entonces algunos podrían aumentar más y otros no. Esa fue la diferencia, o lo que reporto ahí. Por eso son valores distintos, porque para cada clase el modelo tiene distintas limitaciones. Ya, entonces fuiste ahí más o menos
viendo hasta qué punto Exacto. realmente se dio en ese entorno En ese entorno. la mayor clasificación. Exacto, el máximo para clasificar bien. Ok, O sea, entonces, abajo de eso, clasificar bien. habría que nada más Mejor delimitar, ¿no? delimitar, Recortar esa ok. parte, ¿no? Bien ahí. Porque sí, me llama la atención esa parte del tiempo real, bajo ciertos escenarios diferentes, a lo mejor tú le puedes decir no va a entrar en esa calificación, ¿no? No lo va a ser capaz si lo rotas más, ¿no? Sí. Pues experimentaste, ¿no? Y lo otro que me llama la atención es, mencionaste por ahí que, por ejemplo, el aprendizaje profundo tiene altos costos, ¿no? Computacionales. En tu trabajo, ¿cómo quedó lo que tú hiciste, lo que tú agregaste, con respecto a los otros, ¿no? En términos de costo computacional? Respecto a los otros, en cuanto a ¿A costo computacional? costo computacional. Para en los otros papers que vi no reportan el tiempo, podemos medir el tiempo, costo computacional. Me refiero a que ocupamos siempre la misma UPG, y entonces si tiene un mayor número de parámetros, es un problema más difícil, va a tardar más tiempo, por ende se requiere o sea, requiere más tiempo con el mismo hardware. Porque si tuviéramos un mejor hardware, los tiempos se reducirían. No sé si me explico. No. No. Y o sea, esta parte de tu trabajo en términos de costo computacional, ¿cómo se reporta? ¿Cómo es lo que buscas? Es decir, bueno, aún a pesar de que aumenté, disminuiste parámetros, pero agregué otras etapas o otras cosas adicionales, ¿cómo lo puedes reportar en términos de costo computacional? Es algo que ahí me llamó la atención y no veía cómo eso, mediante un análisis o mediante alguna parte, y tú decís, bueno, esto quedó igual que otros trabajos o el mío sale así, ¿no? Porque en sí no veo algo que reportes en ese sentido, ¿no? Sí. Sí, no lo reporto, sin embargo. Se podría inferir que a menor número de parámetros se requiere menor costo computacional, el cual se ve reflejado en un menor tiempo de entrenamiento. Pero sin embargo, Pero a ver, por no estoy. no coincide, ¿no? ¿cómo estos? No, donde tenías, ¿esos son los tubos? Sí, para estas, la desde la cual tenía 1.3 millones de parámetros, tarda 5 horas, respecto a la MobileNet, que tarda 1 hora, la cual tenía 300.000 parámetros. O sea, digamos que ahí eran las mismas conjuntos de imágenes, era el mismo set de entrenamiento, y pues esa cantidad de parámetros me llevó más tiempo fue tiempo de ejecución. Sí, bueno, no estoy tan cierto de eso, ¿no? A lo mejor más de la parte de arquitecturas, ¿no? De lo que se ocupa en los algoritmos, pero bueno, ahí está. Okay. Pero aquí la Google Net, ¿cuánto no está reportada aquí? ¿Cuánto te...? La Google no recuerdo. Fueron... No lo recuerdo. Pero fue en el orden de horas. Fueron, No, pues de horas, ¿no? sí. Pero no fue más de 5. Entre 5 y 1, sí quedó en ellos, no recuerdo. No, ¿Sí, no? Sí, Sí. Lo reporté en la tesis, pero no. Gracias, Balán. Muy bien, buen trabajo, muy buen trabajo. Muchas gracias. Felicidades. Banam, ¿recuerdas por qué usamos HOG y no los SIFT y los URF? No. Seguro no. Porque, bueno, recuerdo que fue cuando estábamos viendo sobre algoritmos que fueron invariantes a la escala, rotación y traslación. Sin embargo, también encontramos que o sea, para estos, comparados con los momentos de Q, el HOG sí tiene dificultades para generalizar cuando la imagen No es sé, sí, usada. pero las preguntas, ¿por qué no usamos los SIFT y los URF? ¿No te acuerdas? No. Ni el código existía, están patentados los algoritmos. Ajá. Pues sí, dijiste, hay que usarlos, pero no estaba el código ya disponible, lo quitaron. Te faltó reportar el tamaño del batch, después de tantos parámetros que usaste. ¿Cuál es el tamaño del batch que usaste? Fue de 16 para 16. todas las... ¿Por qué 16? Es el que venía predefinido en las arquitecturas, ya no lo modifiqué. Ya
Sí, sí, ese tamaño de batch. Sí, lo de clasificación en tiempo real yo no los reportaste, pero bueno, la respuesta correcta es que se puede procesar y se puede clasificar en un treintavo de segundo. Puede realizar la clasificación en un treintavo de segundo. Sí. Por eso lo puedes mostrar. Vete las conclusiones en el 2.3. La segunda de 3. Aquí. Primero, ¿por qué llegas a esa conclusión? ¿Por qué la ejecución fue distinta en una UPG que en la CPU? Sí, cuando se trató de entrenar la base de datos de nuestras figuras con la SimpleNet, primero se utilizó la CPU. Sin embargo, teníamos existía un error por el hardware en cuanto a la cantidad de decimales de la pérdida. Entonces lo que ocurría era una división entre cero, provocaba un odd number y pues ya la red empezaba, no tenía una referencia en cuanto a la pérdida para poder actualizar los pesos, por lo cual volvía pues crashear, por así decirlo. Entonces lo busqué, se realicé un casteo para esa pérdida. Sin embargo, aún así casteándola eran las limitaciones por el hardware, y fueron únicamente solucionados y se pudieron entrenar con la PG. Sí. No creo que tenga ahí una que cheque eso, el hardware. Eso es lo que estuve investigando y fue la solución que logré. Yo creo que entonces el modelo de procesamiento utiliza flotantes y no dobles de alta precisión, podría ser. Pero bueno, ya no me investigaste. Si no Nada más produce resultados distintos. Ok. Pues una pregunta para que pienses, ¿por qué se pudo hacer el traspaso de aprendizaje? Vete a las arquitecturas que seleccionaste. ¿Por qué crees que se podía aplicar a traspaso de aprendizaje con esas arquitecturas? ¿Estas son anteriores? ¿Por qué esas también? Estas arquitecturas están específicas para clasificación, o sea, ya son para clasificación. Entonces, realizando estas arquitecturas, lo que al entrenarse, lo que buscan es encontrar los números de los kernels para las etapas de convolución. No, la respuesta es, ¿para qué fueron entrenadas estas? Estas fueron entrenadas para clasificar la base de datos ImageNet, la cual está compuesta por eso. Es una gran base de datos con 1000 clases. Lo que se infiere... Al tener 1000 clases, a fuerza nosotros íbamos a tener 8, por eso podríamos hacer un traspaso de... Esas arquitecturas en la etapa convolucional ya están entrenadas para hacer ya están optimizadas para hacer un extractor de características, y es por eso que pudimos utilizar. Pero de mayor a menor. Esa es la idea. Sí, pues entre más... Y por eso también las podía recortar, porque si los otros eran para 1000 clases, pues aquí presuponíamos que si las recortabas, pues los detalles de las otras clases no nos iban a recortar. Y de hecho, pues no. Los resultados dicen que por eso no. Sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Ronald. Muy bonita Ustedes. presentación. Pues vamos a permitir que nos dejen.